Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios añada bendición sobre su día, sobre su vida en este día. Bendiciones a todos los que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino en Danbury, Connecticut. Que Dios los bendiga a todos los que nos escuchan. Quiero leer un versículo que está en Éxodo 20:15. Es el octavo mandamiento. Y dice Éxodo 20:15, no robarás. Así de sencillo, no robarás. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga y nos añade bendición a su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por este día, Dios. Gracias porque tú haces nuevas tu misericordia todos los días. Gracias porque tú, Dios, eres lento para la ira y grande en misericordia. Extiende tu misericordia hoy para todos nosotros, tus hijos, Dios, que hemos sido llamados hijos por el sacrificio hecho de Jesús en la cruz. Te damos gracias por ese sacrificio. Te damos gracias porque nos has adoptado como hijos tuyos, Dios, de otra raza, de otra genealogía, pero igual hijos tuyos y coherederos juntamente con Cristo. Te damos gracias y te pedimos, Dios, que tú nos hables hoy por medio de tu Espíritu, que tú nos hables al corazón y que tú nos reveles las intenciones que tú tienes hoy para con nosotros. Danos sabiduría, danos revelación para entender el mensaje y abre nuestros oídos, Dios, para oír claramente y no oír pesadamente. En el nombre del poderoso de Jesús te damos gracias desde ya. Amén y amén. Amén. Dice el octavo mandamiento, no robarás. Cuando Dios establece este decálogo, esta lista de 10 mandamientos, lo hacía con una intención detrás, que eran para resguardar el camino del hombre. No eran restricciones o amenazas como los que no entienden lo dicen. Los que no son entendidos dicen muchas restricciones. No, sino que Dios estableció este decálogo para bien del hombre. Si hay un camino en el que al final hay un abismo o hacia abajo, hay una señal y dice no pare, no pase, no siga, porque es un camino sin salida, es un camino al abismo. Esa señal no es una amenaza, sino que es una señal que ayuda al hombre, una señal que le avisa que adelante hay un mal. Entonces el entendido se detiene y dice, no, espérate, ahí dice que adelante hay un mal y me voy a detener.
Si en una playa, en un mar, hay una señal que dice no nadar porque hay tiburones, no es una amenaza, sino que es una señal para los turistas, los que no conocen las playas, haciéndoles saber de que hay peligro. Entonces el rebelde dice, eso es porque no quieren que uno bañe, y se tira y pues sufre la consecuencia. Cuando Dios dice no robarás, más que una restricción, está dando una enseñanza que si el pueblo lo cumple a cabalidad, va a tener un beneficio. Hay un beneficio de no robar, o mejor dicho, hay un maleficio al robar. Entonces, cuando dice no robarás, es que no nos conviene robar. Está diciendo es que no es bueno robar, porque el robar tiene sus consecuencias. Y a veces, aunque no sepamos las consecuencias de robar como quiera pasan. Y de eso me quiero hablar hoy. No robarás. Quiero leer en el libro de Levítico 6:1. Levítico 6:1 dice, del 1 al 7 dice, vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, el Señor le dijo a Moisés, habrá casos en que alguien cometa pecado contra el Señor al defraudar a otros de las siguientes maneras: engañar a alguien en algo que éste le había prestado o dar a cuidar, mentir sobre un préstamo recibido, robar, estafar, encontrar algo que estaba perdido y negar haberlo encontrado, jurar en falso o cualquier otro pecado que se suele cometer. En todos esos casos, el que los comete es culpable y tendrá que devolver lo que se robó, lo que se apropió con engaño, lo que estaba cuidando o lo que negó haber encontrado. Cumplirá el juramento. Tendrá que devolver todo a su dueño, más una quinta parte del valor total. Y lo hará el mismo día que lleve su sacrificio de restitución. Llevará ante el Señor un carnero de su rebaño que no tenga ningún defecto, del valor fijado para un sacrificio de restitución. Luego el sacerdote purificará ante el Señor a esa persona y quedará perdonada de lo que hizo que fuera culpable. Dice Dios, mira Moisés, a veces van a haber personas que van a defraudar de varias maneras. Hay algunos que van a engañar, hay algunos que van a tomar un préstamo y no lo van a pagar. Hay algunos que alguien les va a confiar algo para que se lo guarde, se lo cuide, y van a defraudar, van a decir que se les perdió, que no lo encontraron. Van a haber personas que van a robar, van a haber personas que van a estafar, van a haber personas que se encontró algo que estaba perdido y que el dueño original estaba buscando, lo publicó, puso una señal en un poste, puso varias noticias de que se había perdido y alguien lo encuentra. Van a haber personas que van a prevaricar contra el Señor de diferente manera. Dice, pero Moisés, en todos esos casos, el que los comete es culpable. Y mira la consecuencia de robar. Y tendrá que devolver lo que se robó, lo que se apropió con engaño, lo que estaba cuidando o lo que negó haber encontrado. Dice, cumplirá el juramento, tendrá que devolver todo a su dueño. Y oiga aquí la consecuencia de robar, más una quinta parte del valor total. O sea que la consecuencia de robar aquí es que va a tener que devolver lo que se robó, más una quinta parte. Eso es, la quinta parte quiere decir un 20%. La quinta parte de lo que se robó. Devuelve todo lo que se robó, más la quinta parte del valor total de lo que se robó.
por eso Dios dice, no robarás, porque hay consecuencias. Aquí la consecuencia es que va a devolver lo que se robó, más una quinta parte. Imagínense que es alguien que roba una cierta cantidad de dinero. Bueno, vio la tentación y se quedó el dinero. O alguien le prestó un dinero y él se hizo el loco y no es que no puede pagar y que no pueda llegar a un arreglo, sino que no quiere pagar. Se hace loco, se le olvida, o se hace que se le olvida, y rehuye cuando se cruzan. Si uno va por un camino, él se cruza por el otro, pero es que no quiere pagar. En todos esos casos, dice que tiene que devolver lo que se robó, lo que se apropió con engaño. Y dice, y tendrá que devolver todo a su dueño, más una quinta parte del valor total. Ahora, tal vez dirán ustedes, bueno, pero si yo no encuentro a mi dueño, no le puedo devolver. El asunto es que hay algo que se llaman los acreedores. Y es que los acreedores eran personas, eran como unos alguaciles que les daba el derecho. Si alguien había robado o debía algo, le daba el derecho de ir a sus casas y recoger lo que tuviera con tal de pagar el precio de lo que se robó. Cuando alguien roba, en este caso, se devuelve lo que se robó más el 20%. De alguna manera, de alguna forma, se totaliza el valor del robo y se tiene que devolver el 100% del robo más el 20%, como quien dice, penalidad. Como cuando usted tiene una hipoteca y no la paga, le suman una penalidad, un porcentaje, una pequeña porción. Y aquí el que roba tiene que devolver lo que se robó y el 20%. Quiere decir que el robar hace perder no solo lo que se robó, sino un 20% de lo que sí era nuestro. Si roba porque cayó en tentación, pues sepa que lo que se robó se le va a salir de alguna manera. Por algún otro lado se le va a totalizar el precio, el valor total del robo más el 20%. O sea que el robar, hay una pérdida de un 20%. Se pierde lo que se robó y un 20% de lo que sí era mío. De alguna manera sufre un accidente, una enfermedad, pasa algo, o pierde su trabajo, deja de ganar. Es que se tiene que perder ese 20% aparte de lo robado. Esas son las leyes, Moisés. Van a haber personas, dice, en algún momento alguien va a pecar así. Mire Dios cómo es de sincero, hermano. Mira, Moisés, yo sé que el pueblo no todos son iguales, así que en algún momento va a suceder esto, pues te estoy dando las leyes para que tú procedas conforme a mis mandamientos. Entonces quiere decir que al robar en este caso se pierde el 20%. Las consecuencias de robar. Por eso Dios dice, no robarás, porque hay consecuencias que al hombre no le es bien. Quiero seguir leyendo Proverbios 6:30. Vamos a leer Proverbios 6:30. Quiero leer en el libro, en la versión, la Biblia de las Américas. Dice, Proverbios 6:30, no se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, mas cuando es sorprendido robando, pagará 7 veces lo robado, y si no tiene con qué pagar, tiene que dar todos los bienes de su casa.
Oiga, dice, si el ladrón es sorprendido robando, regresará 7 veces lo robado. Y si no tiene con qué pagar, tendrá que dar todos los bienes de su casa. No robarás. Aquí las consecuencias no es devolver lo robado más un 20% como compensación. No, dice que si el ladrón es sorprendido robando, regresará 7 veces lo robado. O sea, la totalidad del robo se multiplicará por 7. Y si no tiene con qué pagar, tendrá que dar, no dice algunos bienes, no dice contar la totalidad del robo multiplicado por 7, no, dice que dará todos los bienes de su casa. Cuando estas eran leyes de restitución, que el pueblo, Dios tenía leyes de restitución de una forma como para compensar al que ha sido objeto de este fraude, para compensar al herido, para compensar al que sufrió este daño. Es una especie como de seguro hoy en día. Seguramente las aseguranzas se basaron en esto, como una especie de compensación al que sufrió el agravio, al agraviado. Pues Dios tenía algo similar. Y le llamaban las leyes de la restitución. Y es que en las leyes de la restitución decía de que si a alguien le prestaban un buey y estando en su cuidado el buey se hería o se moría, dice que si el cuidador era un hombre dejado, despejado y no lo cuidaba bien, tenía que pagar el buey. Esas eran las leyes de la restitución. Dice que si alguien tenía un buey y su buey corneaba a otro buey del vecino y lo hería y lo mataba, dice que el dueño del buey asesino tenía que pagarle el buey muerto. Eran leyes de restitución. Eran leyes de que si alguien hacía un mal, tenía que restituir ese mal. Eso es como que saliendo del parqueo de la iglesia, un hermano le choca por accidente a otro hermano y le dice, ay hermano, disculpe, que Dios le bendiga, Dios le va a abrir puertas. No, según la ley de la restitución tendría que restituirle el daño. Habían leyes de restitución. Entonces, aquí dice, si el ladrón es sorprendido robando, si el dueño sorprende al ladrón robando, dice que el ladrón va a tener que pagar 7 veces lo robado. Y si no tiene con qué pagar, le llevarán todo lo de su casa. Tendrá que dar todos los bienes de su casa. Imagínese que alguien que necesita un dinero y ve la posibilidad de robar en algún lugar. Vamos a robar $10,000, por poner una cantidad poca. Dice que si lo sorprenden robando esa cantidad de 10,000, va a tener que pagar 7 veces. Ahora no va a devolver lo robado más un 20%. Va a tener que devolver el 7 veces más. Y si no tiene, dice que va a tener que pagar con todo lo que tiene en su casa. Los acreedores llegan y se llevan todo lo de su casa. Ahí ya se pierde la suma. Ahí ya se pierde cuánto va. Vamos a llevarle los 3 bueyes que tenga, los 5 asnos, las 100 cabras. No, se pierde la cuenta. Se llevan todo lo que tiene en su casa. Eso hacen los acreedores. Mire, hay un hombre, hay un pastor en Nueva York que él contó un testimonio. Él es un pastor
Y una vez, en una ocasión, llegó después del culto, un día entre semana, un culto de noche. Llegó después del culto a su casa. Y dice que cuando llegó a su casa, llegó y la puerta de su casa estaba rota, destruida. Se dio cuenta de que entraron ladrones y cuando entró a la casa le llevaron todo. Le llevaron electrodomésticos, le llevaron la televisión, le llevaron adornos, cuadros, relojes. Era una casa grande, era un pastor que era un hombre empresario, era alguien que tenía una empresa exitosa y que él se dedicaba al pastorado al 100% y tenía a su hija administrando la empresa, o sea que él tenía entrada de dinero, era un hombre pudiente, era una casa donde las cosas eran de mucho valor. Dice que cuando entró a la casa le robaron todo. Entró a la cocina, entró al cuarto, una sala, a otra sala que tiene, y le robaron computadoras, le robaron muchas pertenencias. Dice, bueno, él hizo el reporte a la policía, hizo lo correspondiente, pero dice que él le dio gracias a Dios porque no había nadie en casa. Dice, oh, gracias Señor, porque no estábamos nosotros, no nos hicieron daño, se llevaron las cosas, pero esas cosas, él orando con Dios, esas cosas tú me has bendecido, Dios, gracias, y yo puedo comprarme. Era alguien que se podía comprar todo nuevo, podía amueblar toda la casa y comprar todo nuevo con facilidad, era un hombre pudiente. Y orando con Dios, él decía, gracias Dios, porque ninguno de nosotros estábamos, no nos hicieron daño, gracias a Dios que se llevaron solo cosas materiales, Señor, pero dentro de mí tengo una pregunta que te tengo que hacer y no te enojes conmigo, solo respóndeme. Y él le respondió, Señor, yo sé que tú me has bendecido de tal manera que yo puedo comprarme todo nuevo con facilidad, pero solo respóndeme algo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, a tu siervo? No te enojes conmigo, Señor, por esta pregunta. Solo dime. Y dice que Dios le habló. Y dice, lo que pasa es que entre esas cosas que tenías en tu casa, habían cosas que te regalaron que eran cosas robadas. Oh, allí entendió el porqué. Imagínese, hermano, llevarle un regalo al pastor y era algo robado. Pastor, aquí le traigo esta silla. Y es una silla robada. Pastor, aquí le traigo una ofrenda y es un dinero mal habido. Pastor, aquí le traigo algo y todo es robado. Entonces dice, lo que pasa que ahí tenías cosas que te regalaron que eran cosas robadas. Y el acreedor entró y se llevó todo lo de tu casa. Entonces, por eso Dios dice, no robarás. Porque hay consecuencias del robo. Entonces, cuando se roba algo, se activa, se le da derecho legal a los acreedores para entrar a la casa. Si usted no debe nada a nadie, ninguna agencia de colección le va a estar llamando. No tienen derecho. No tienen ni siquiera su número en archivo. Porque usted no debe nada y no tienen ningún derecho legal para estarlo llamando, hostigando. Estamos llamando para colectar una deuda que usted tiene. No tienen ningún derecho. Pero cuando algo es robado, los acreedores tienen derecho legal y tienen derecho delante de la ley de Dios para ir y tomar todo. Y dice, en este caso, el ladrón devolverá con todos sus bienes de su casa porque robó
fue sorprendido y no pudo pagar 7 veces lo robado. Por eso Dios dice, no robarás. Las consecuencias aquí es que tenía que devolver todo, con todo lo que tenía de su casa. No robarás. Quiero terminar con un versículo. Malaquías 3, versículo 8. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y mira aquí las consecuencias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dice, no robarás. Aquí no se robó algo que se encontró y se lo escondió en la bolsa y se hizo como que no se lo encontró, como el primero que leímos. Aquí no se robó porque necesitaba dinero y fue sorprendido y tuvo que regresar 7 veces lo robado. No. Aquí se robó a Jehová. Aquí le robó a Dios. Y dice, ¿acaso un hombre puede robar a Dios? Y ustedes me han robado. Pero ustedes se preguntan, ¿pero en qué te hemos robado? Me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. La palabra de Dios para todo dice, ¿acaso puede el ser humano robar a Dios? Pues ustedes me están robando y todavía se preguntan en qué te hemos robado, en los diezmos y en las ofrendas. Y oiga como dice esta versión, la nación entera me está robando y por eso cae una maldición sobre todos ustedes. Mire, si robando defrauda usted a su compañero, a su cónyuge, porque ahora hasta entre esposos se roban. Usted defrauda a su cónyuge, a su hermano. Hay consecuencias. Pero que usted le robe a Dios. Oh, hermano. Dice que cae una maldición. Entonces quiere decir que el que roba diezmos y ofrendas, ofrenda el que dice voy a dar tanto y pone en su corazón tanto, pero a la hora de dar dice no, es mucho y da menos, le está robando a Dios en las ofrendas. El diezmo es algo más matemático, algo más fácil de calcular, y es que el 10% de todo lo que generaba aquel campo de cultivo, el diezmo se lo daban para el Señor. Si tenía ovejas, pues la contaban 1, 2, 3, 7, 8, 9 y la décima la marcaban y decían diezmo para Dios. Después volvían 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y la décima la marcaban y decían este es diezmo para Dios. Y todo lo marcado, todo lo apartado lo llevaban al templo y se lo daban al sacerdote como diezmos a Dios. Eso hacían con los animales, con los frutos del campo, con todo lo que se generaba, porque ellos sabían de que lo que producían era por favor de Dios. Y ellos eran tajantes en eso, ellos eran dedicados, disciplinados en eso. El 10% a Dios no fallaban. Pero en estos tiempos
en el que Dios le habla al profeta Malaquías, el pueblo dejó de diezmar. Aquí es todo un pueblo que dejó de dar diezmos y ofrendas. Y la casa, no había fuego en el altar. En la casa de Dios no había sacrificio, no había panes de proposición, no había cómo mantener a los sacerdotes. La casa estaba destruida porque el templo, el santuario y los sacerdotes eran mantenidos por los diezmos y las ofrendas que daba el pueblo. Y se levantaban los sacerdotes un día en la mañana y no había sacrificio porque el pueblo no llevaba. Y ya es hora del sacrificio de la tarde y no habían sacrificios porque el pueblo no llevaba. Y así sucedía día tras día y día tras día, y el pueblo no llevaba sus diezmos y sus ofrendas, y Dios se enojó. Y él dice: ¿robará el hombre a Dios? Porque vosotros me estáis robando. Y ustedes se preguntan: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Quiere decir que cuando Dios dice no robarás, para los que dicen de que si Dios quería que uno diezmara, lo hubiese puesto en los 10 mandamientos, pues sí está. Está implícito, no está explícito, pero está implícito en el mandamiento: no robarás. No robarás los diezmos y las ofrendas a Dios. Quiere decir, hermano, que al robar siempre hay consecuencias. De alguna manera, por otro lado, se le va a ir ese dinero y aún se le va a ir más de lo robado. Puede que se le vaya un 20% más. Puede que se le vaya 7 veces más lo robado, o puede ser que hasta pierda sus bienes de su casa. Puede ser que esa sea la razón por la cual hay muchos que no tienen casas, porque han robado y no se han arrepentido. Entonces, robar en los diezmos y en las ofrendas es algo que a Dios se enfurece. A veces hablamos mucho del diezmo, pero no de las ofrendas. Pero las ofrendas, cuando quitamos de la cantidad que teníamos en el corazón y damos menos, eso ahí se está robando en las ofrendas. Por eso el apóstol Pedro le dijo a Ananías y Zafira: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Porque ellos habían prometido dar algo. Oh, yo tengo un terreno, tengo una parcela. Tengo un terreno y yo lo voy a vender, y lo que venda lo voy a dar al templo. Y dice: perfecto. Oh, gloria a Dios por el hermano Ananías y Zafira. Pero dice que cuando vendieron el terreno, vieron que era mucho. Y dice: oh, es mucho. Y yo veo que el de la par da $5 y yo voy a dar el precio de todo un terreno. Y vio que era mucho y dice que sustrajo del precio de la heredad. Y ya no dio lo que había prometido, sino que dio menos. Y el apóstol Pedro dice: Ananías, ¿y en cuánto vendiste la heredad? Le dice: en tanto. Mintió. Le dice: ¿por qué Satanás llenó tu corazón sustrayendo dinero de la heredad? Si te hubieses quedado con la tierra, ¿no fuese tuya todavía? ¿Por qué mentís al Espíritu Santo? Y dice que en el instante cayeron fulminados por Dios y murieron los dos. Murió primero Ananías y después Zafira. Dice: y dime algo, ¿y en cuánto vendieron? Dice: en tanto. Dice: tú también caíste en el pecado. Ahora están sacando a Ananías y así también te van a sacar a ti. Porque están robando en los diezmos y en las ofrendas. Quiere decir que en ocasiones produce hasta la muerte. Por eso Éxodo 20:15 dice: no
robarás. Hay consecuencias de robar. Hay consecuencias de alguna manera se le va a ir, se le va a salir ese dinero por otro lado. De alguna manera los acreedores van a llegar y se van a llevar lo robado. Pero hay una ley de restitución. Y es que decía, como leímos en Levítico, y es que si alguien llevaba una oveja de su rebaño que esté sin defecto, dice que la presentará ante el sacerdote y el sacerdote expiará el pecado de aquella persona y entonces lo santificará y lo declarará santo otra vez de aquel pecado que haya cometido. Quiere decir que hay un sacrificio que perdona, que hace expiación por todo lo robado anteriormente. Pero el hombre, el ladrón, tiene que agarrar ese cordero y llevarlo. ¿Sabe qué es agarrar y llevarlo? Es reconocer y decir, sí, he robado. Perdón, Dios, te he defraudado. En ese caminar hacia el templo es en donde se demuestra, se evidencia su arrepentimiento. Para tener perdón de algún robo se necesita arrepentimiento. Confesar y el ladrón llegaba del sacerdote y ¿qué quiere? ¿Qué le podemos servir? No, es que yo robé y traigo este cordero como expiación. Ya devolví lo robado, ya restituí lo robado y pagué la quinta parte. Pero quiero que se me quite este pecado. Y dice que ofrecía un cordero y el sacerdote lo sacrificaba y era expiado. Se necesita expiar el robo. Pero hay un cordero que dice Colosenses que Cristo Jesús, nuestro cordero pascual, ya fue sacrificado. Lo que necesitamos es arrepentimiento, reconocer la falta, que no seamos como el pueblo que decía, pero nosotros hemos robado a Dios, ¿pero en qué? Y no se daban cuenta que estaban robando. Es necesario expiar el pecado del robo. Porque los acreedores no respetan, hermano. Entran y se llevan todo, abren puertas, ventanas, usan la fuerza, la violencia, hacen requisas, un cateo y se llevan todo lo que está en casa. De alguna manera tienen que calcular, totalizar el valor robado y llevárselo, más las penalidades. Por eso Dios dice, no robarás. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, por tu bendita palabra, que está llena de sabiduría, porque son dichos de tu boca. Gracias, Dios, por ese decálogo moral que tú dejaste escrito, que resume la ley, porque amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, está compuesta toda la ley. Te damos gracias, Dios, porque tú siempre nos has estado hablando y nos has estado advirtiendo de que no es bueno pecar, no es bueno robar, y te damos gracias porque hoy se ha entendido. Y si hay alguien, Dios, que está en deuda, que ha defraudado a ti, que ha defraudado a su prójimo, ten compasión y misericordia, porque el Cordero ya se ofreció en aquel monte Gólgota y se ofreció a sí mismo como expiación para los pecados de muchos. Asimismo, Dios, que sean perdonado aquel que está arrepentido, que sea perdonado y expiado y sea declarado santo, Dios, conforme a tu misericordia. Y te damos gracias
en el nombre poderoso de Jesús. Añade más bendiciones, Dios, a tu pueblo. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.